buenos días a todos y bienvenidos a nuestra reunión, un domingo más que podemos celebrar por la gracia y la fidelidad de nuestro Dios. Y en esta mañana y también saludando en esta tarde a los que veréis la grabación, queremos antes de comenzar daros una buena noticia. Y me imagino que es de ánimo tener buenas noticias en estos tiempos que corren, que parece que realmente todos son malas noticias. Y es que hoy oficialmente presentamos a la iglesia la página web de nuestra iglesia. A partir de hoy, si escribes en el buscador de internet ICE, Iglesia Cristiana Evangélica, icepontevedra.com, os aparecerá lo que tenéis detrás de mí y luego informaremos un poco más acerca de esta página web, pero es un proyecto que desde hace tiempo queríamos poner en marcha y que estos últimos meses vimos realmente la necesidad de llevarla adelante. Es una ventana a todas las personas que quieren saber de nuestra iglesia. Ahí está información de contacto y ahí sobre todo tenemos información de lo que significa ser cristiano, y así cualquier persona que está buscando una iglesia puede encontrarnos de esta manera fácilmente. Y este es un trabajo excelente que varias personas de la iglesia han llevado a cabo y luego daremos más información en cuanto a esto, pero quisiéramos que conocierais esta buena noticia. Hoy es un día especial para la iglesia, aunque no podemos celebrar como nos gustaría, pero hoy justo hace 40 años que se inauguró esta iglesia, 40 años, y nos parecía el momento también adecuado para lanzar una nueva etapa en nuestra iglesia en la que podemos también utilizar esta herramienta. Realmente es una herramienta para darnos a conocer, para personas que están buscando una iglesia, puedan ver que esta es una iglesia en la que proclamamos a Cristo, predicamos su palabra y promovemos su gloria. Y está el horario, los horarios de las reuniones. Las personas nos pueden contactar desde la misma página web, hay la posibilidad de escribir un correo que recibimos y de esta manera podemos tener esa ventana más abierta con respecto a nuestra iglesia. Es muy interesante que por años hemos visto gente nueva aparecer en esta iglesia y algunos pues como mucho encontrando la dirección en Google, que está, pero creemos que esto va a multiplicar la posibilidad de personas que están buscando una iglesia, que no saben igual que aquí hay una iglesia, que nos puedan encontrar y que puedan acercarse y puedan escuchar el Evangelio. Así que hoy tenemos la alegría, el gozo de presentar nuestra nueva página web para la iglesia. Recordad, icepontevedra.com. Muy bien, quisiera que comencemos nuestra reunión leyendo el Salmo 124. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 124. Porque otra vez el viernes volvíamos a entrar en nuevas medidas más restrictivas, en una situación que se describe como descontrolada. Nosotros como creyentes sabemos que hay descontrol porque los seres humanos no tienen el control. Pero no hay descontrol porque Dios es soberano y tiene el control. Así que podemos gozarnos y descansar en aquel que es nuestro socorro, aquel que hizo los cielos y la tierra. Y eso va más allá de un pensamiento superficial de que Él simplemente creó las cosas al principio y luego se desentendió de su creación. No. El que creó los cielos y la tierra es el que controla absolutamente todo lo creado. Fijaos este salmo de David, lo que nos dice: si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, diga ahora Israel, si el Señor no hubiera estado a nuestro favor cuando los hombres se levantaron contra nosotros, vivos nos hubieran tragado entonces cuando su ira se encendió contra nosotros. Entonces las aguas nos hubieran anegado, un torrente hubiera pasado sobre nuestra alma, hubieran pasado entonces sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea el Señor, que no nos ha entregado como presa de los dientes de ellos. Nuestra alma ha escapado cual ave del lazo de los cazadores.
el lazo se rompió y nosotros escapamos. Nuestro socorro está en el nombre del Señor que hizo los cielos y la tierra. Oh hermanos y hermanas, Dios soberano tiene el control sobre todas las cosas y Él es nuestro socorro, Él es nuestro amparo, a Él es a quien hemos de acudir y podemos acudir gracias a su Hijo, a quien envió para acercarnos a Él. Él es el Evangelio, Él es el camino, la verdad y la vida. Y por eso vamos ahora a cantarlos para que esta verdad inunde nuestro corazón, inunde nuestra mente y hoy podamos cantar con gozo aún en medio del confinamiento perimetral. No hay confinamiento para el gozo del creyente basado en la salvación que está en Cristo. Cantemos, hermanos, levantémonos físicamente y levantemos nuestra alma, nuestro corazón al Señor para cantar aquel que es el camino, la verdad y la vida. Desde
muerte que vida me dio, sangre que me perdonó, gracia que me libertó, amor que me reconcilió. Vamos a abrir otra vez nuestras Biblias para alabar al Señor ahora por medio de la lectura de su palabra. Y vamos a leer juntos en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 21. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, en esta mañana nos acercamos a ti. Y nos acercamos a ti porque tú nos has acercado a ti. Realmente tú lo has hecho, Señor, en base a tu gracia que nos libertó. Por medio de esa muerte que da vida, porque tú resucitaste a Jesús de entre los muertos, como demostración de su poder sobre la muerte, como demostración de su vida perfecta, sin pecado, sangre preciosa. Oh Señor, en esta mañana nuestro corazón se llena y nuestra boca se quiere llenar de alabanzas, de gratitud por tu amor. Amaste a tus enemigos. Es lo que éramos, rebeldes, separados de ti por nuestros propios méritos. Pero tú, Señor soberano, creador de los cielos y la tierra, lento para la ira y grande en misericordia, tú tenías un plan trazado desde antes de la fundación del mundo. Y en el momento apropiado enviaste a tu Hijo para sustituirnos, para ser el mediador entre tú y los hombres. Señor, en esta mañana nos gozamos en esa preciosa sangre, en esa preciosa gracia que tú nos has demostrado abundante, en ese maravilloso amor incomparable. Queremos gozarnos, Señor, en esta salvación y no perder de vista ni por un momento la eternidad. El hecho de que nuestras vidas están escondidas en Cristo. El hecho de que hemos sido justificados, declarados justos por la justicia de Él. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a deleitarnos en estas verdades maravillosas. Ayúdanos en esta mañana a proclamar tu gracia y tu amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos cantando al Señor.
Como hemos informado estos últimos días, hemos tenido que hacer algunos cambios, tomar alguna decisión de última hora debido a la restricción para este fin de semana, este confinamiento. Damos gracias a Dios de que podemos seguir celebrando los cultos, aunque hay como un grupo de unas cerca de 20 personas de nuestra iglesia que no pueden estar hoy aquí precisamente por esta restricción. Es por eso que hemos decidido hacer solo un culto hoy. Nos iba a dar para atender a todas las personas que sí podían venir y por eso tomamos la decisión de manera puntual, solo este domingo, suspender la escuela dominical. Pero sí que tenemos servicio de guardería, entonces ahora voy a invitar a los niños pequeños que pueden salir e ir con dos de las profesoras a las que también les damos las gracias por esta colaboración. Y así que los niños pueden salir juntos para su tiempo de guardería. Hoy van a estar repasando las últimas lecciones que han estado viendo las semanas atrás. Y nosotros vamos a disponernos a estudiar juntos la palabra de Dios, este privilegio que tenemos de estudiar su palabra. Y vamos a volver a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y en esta mañana vamos a leer y meditar juntos los versículos que van desde el 18 al 29. Hebreos capítulo 12 y versículo 18. Y en esta mañana el título del sermón, el que vamos a estudiar juntos, es ¿Cómo cultivar un concepto elevado de Dios? ¿Cómo cultivar un concepto elevado de Dios? Hebreos capítulo 12, versículo 18, dice así: porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo: aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hoy se cumplen exactamente 40 años desde que se inauguró esta iglesia. Gracias a Dios y gloria a Dios. Pero lo cierto es que no lo estamos celebrando como quizás hubiéramos querido, sin poder estar todos juntos aquí, sin poder celebrar una de esas comidas de iglesia
que tanto disfrutamos y tanto añoramos, sin poder realizar ninguna de las actividades que habíamos planeado para proclamar la fidelidad de Dios, para meditar en su plan perfecto para la Iglesia. Tuvimos que cancelar todo. Pero, ¿sabéis? Creo que seríamos muy torpes si por un momento pensásemos en que 40 años como Iglesia es algo que tiene que ver con nosotros. Y puede sonarte raro que lo diga así, pero la Iglesia depende del Señor de la Iglesia. No estamos aquí, no llevamos aquí 40 años por nuestros méritos. Es Dios. Y si algo podemos celebrar es la fidelidad de Dios. Si algo debemos enfatizar es la grandeza de nuestro Dios. No somos nosotros una iglesia grande porque llevamos 40 años aquí. Él es grande. No es nuestra iglesia. Es su iglesia. Y no hay mayor disparate en el mundo que despreciar a Dios. No hay mayor disparate que quitarle algo de la gloria que solo Dios merece. No hay mayor negligencia que la criatura puede cometer que menospreciar al Creador. No hay mayor error que cambiar la verdad de Dios por la mentira, que adorar y servir a la criatura en vez de al Creador. Esto es lo que Pablo, por ejemplo, describe al comienzo de su carta a los romanos como la razón por la cual la ira de Dios viene sobre los seres humanos. Y el pasaje que tenemos delante de nosotros y que vamos a considerar hoy apunta en la misma dirección. Este pasaje nos advierte del terrible error que supone despreciar al Dios que es fuego consumidor. Pero a la vez es un pasaje que nos ayuda a pensar, a reflexionar en cuanto a qué concepto tenemos realmente de nuestro Dios. ¿Y no será una reflexión apropiada precisamente para este momento? ¿Qué concepto tienes de Dios? ¿Qué concepto como iglesia tenemos de Dios? Esta carta fue dirigida a un grupo de creyentes que estaban sufriendo por causa de su fe y necesitaban ser animados a mantener firme la profesión de su esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Lo vimos en el capítulo 10 y versículo 23. Necesitaban recordar también la grandeza suprema del Salvador en quien habían confiado. El centro de esta carta, capítulo 8, versículo 1, dice: tenemos tal sumo sacerdote. Y al final del capítulo 7 el autor viene diciendo que este sumo sacerdote es santo, inocente, apartado de pecadores y exaltado más allá de los cielos. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono en la majestad, de la majestad en los cielos. Estos creyentes necesitaban ser animados a seguir adelante, a correr con paciencia la carrera, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, buscando la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero sabéis, entre aquellos creyentes estaban algunos que manifestaban creer, pero en realidad seguían viviendo de acuerdo a su visión distorsionada de Dios, a una visión incompleta de Dios, porque estaban ignorando una parte sumamente importante de la revelación de Dios. De hecho, la más importante, la principal, el mediador, Jesús. Su concepto de acercarse a Dios era equivocado, distorsionado. Estaban poniendo su confianza en lo que ellos hacían. Estaban
siguiendo aquellas normas y leyes que habían sido dadas para mostrar que no podían acercarse a Dios por sí mismos, precisamente las que simbolizaban esa perfección que no podían alcanzar y esa perfección que Jesús demostró. De manera que todo aquello era un símbolo de lo que había de venir. Y Cristo fue el que cumplió la ley de manera perfecta y dio el acceso al Padre. Es por eso, ante la realidad de aquellos que decían ser creyentes y no lo eran, que el autor de esta carta da hasta 5 serias advertencias para que los que estaban pensando en volver atrás, en volver a la religión judía, en volver a la búsqueda de una santidad distorsionada, incompleta, basada en la obediencia a sus tradiciones, para que se dieran cuenta de su error. La primera de estas advertencias la encontramos en el capítulo 2, versículos del 2 al 4, y es la advertencia contra la ignorancia. Dice el autor: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad? Está aquí la ignorancia de quién es Jesús, de cómo toda la Escritura apuntaba a Él, y aún aquellos que le proclamaban por medio de aquellos milagros que eran testimonio de Dios, apuntaban a este Jesús. Y algunos estaban descuidando esta salvación. Realmente era una tremenda negligencia. La advertencia contra la ignorancia. La segunda advertencia la encontramos luego en el capítulo 3 y los versículos 12 y 13, y es la advertencia contra la incredulidad. Y el autor tiene que poner aquí otra vez el ejemplo de aquella generación que había sido liberada de Egipto con grandes señales y prodigios también, de una manera maravillosa, una manera totalmente dependiente de Dios, que aún en el último momento, cuando estaban delante de aquel mar rojo y cuando venían a aquellos ejércitos de Egipto para acabar con ellos, el Señor les dice: estad quietos, yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y habían visto todo aquello y luego salieron al desierto y llegaron a la presencia de aquel monte donde Dios iba a establecer su pacto bajo el mediador Moisés. No aguantaron ni 40 días. Esa fe no les alcanzó ni 40 días y ya pidieron otro mediador y ya buscaron otros dioses. Y luego por años vivían rememorando los tiempos de esclavitud en Egipto. Y el autor les tiene que decir: tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. La tercera advertencia está en el capítulo 5, de hecho va desde el versículo 11 del capítulo 5 hasta el versículo 8 del capítulo 6. Esta es probablemente la advertencia más severa de las 5, y es la advertencia contra la inmadurez. Pero fijaos, cuando aquí el autor está hablando de inmadurez, no está hablando de un creyente inmaduro, está hablando de la inmadurez de no llegar a comprender quién es Jesús y quedarse en los rudimentos, en las enseñanzas elementales, dice el versículo 1 del capítulo 6, el ABC, sin seguir adelante, sin comprender la conexión que había en aquellas profecías acerca del Mesías y Jesús, que era el Mesías. Así que el autor no está aquí tratando el concepto de inmadurez como un creyente salvo que necesita crecer, sino como un judío que necesitaba madurar, que necesitaba avanzar hacia la madurez, que es creer en Cristo. Y el autor les tiene que decir, aunque ya debiera ser maestros. ¿Por qué? Bueno, Jesús lo mismo lo dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, cuando le dijo: la salvación viene de los judíos. En el sentido no que era para los judíos, sino que
era el plan de Dios determinado que iba a traer salvación, bendición a las naciones por medio de aquella nación, que el Mesías prometido iba a venir por medio de aquella nación. Por tanto, tiene sentido que se le reclame más, se le pidan mayores cuentas al pueblo de Dios que tenía todas las promesas, toda aquella revelación de Dios, todos aquellos profetas. Debierais ser maestros ya, y otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Es una tremenda advertencia, porque fijaos lo que dice luego en el versículo 6 del capítulo 6. Algunos después cayeron, y aquí el autor lo explicamos, estaba hablando de quienes fueron expuestos a la verdad del Evangelio, a la verdad acerca de Jesús, y vieron incluso el efecto del poder transformador de Cristo en otros creyentes, pero al final cayeron, es decir, se apartaron, se alejaron. El autor dice, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. Una de las frases más serias y severas de toda la Escritura. El decir, el pensar, el actuar como si Cristo mereciera la cruz. Es lo que está diciendo aquí el autor precisamente. Crucifican para sí mismos al Hijo de Dios de nuevo. Le exponen de nuevo a esa ignominia que Él sufrió, aunque Él era el justo. Es una advertencia severa. Es un desprecio terrible a la gracia y al amor de Dios en Cristo. Luego la cuarta advertencia la encontramos en el capítulo 10 y los versículos 26 y 27, y ahora es la advertencia contra la incoherencia. La incoherencia de decir que uno sigue a Jesús y vive totalmente en contra de los mandamientos de Jesús. Y el autor dice, si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Es decir, tú puedes gritar al mundo que crees en Jesús, pero si tu vida está marcada por el pecado, lo que vimos el domingo pasado, si tu vida está marcada por el pecado, estás despreciando el sacrificio perfecto de Cristo a tu favor. Estás demostrando que no eres un verdadero creyente. Por esa incoherencia de decir creo en Cristo y vivo de espaldas a Cristo. Ahora hoy llegamos a esta última advertencia de 5, y es la advertencia contra la indiferencia. La indiferencia voluntaria. La indiferencia como decisión, como respuesta a la gracia de Dios. Y el autor tiene que decir, versículo 25, mirad que no rechacéis al que habla. Que no ignoréis las consecuencias de despreciar al que habla, al que ha hablado claramente. De responder con indiferencia al maravilloso amor de Dios. ¿Hay maravilla cual su amor? No la hay. Y hermanos, todas estas advertencias están dirigidas a prevenir el pecado de apostasía. Varias cartas del Nuevo Testamento describen este gran pecado de apostasía, que es el hecho de, por un tiempo, manifestar, creer en Jesús, incluso vivir como viviría un seguidor de Jesús, pero luego evidenciar que en realidad nunca creíste en Jesús. Para aquellos creyentes, para aquellos que recibieron esta carta, la prueba de fuego fue la persecución, fue el sufrir por causa de Cristo, fue el estar en una situación difícil, aún habiendo dicho que uno creía en Cristo. Fue por creer en un falso evangelio en el cual si tomas una decisión de decir creo en Cristo, todos los problemas van a desaparecer. Tu camino se va a limpiar. Tu vida va a ser solo bendición. Pero ese no es el evangelio. Eso no es lo que Jesús enseñó a sus discípulos. De hecho, él mismo dijo, contando una parábola, la parábola del sembrador,
que algunos son estos que dicen creer, manifiestan creer por un tiempo, pero la persecución pone a cada uno en su lugar. Y el verdadero creyente se aferra a Cristo aún más. Pero el falso creyente dice, yo no merece la pena. No merece la pena. Y esta es la gran advertencia a la actitud de quienes han afirmado creer en Jesús, pero han abandonado la fe. Esa fe que profesaban, una fe que en realidad nunca tuvieron. Y por eso Hebreos 11 está en Hebreos. Hebreos 11 es el capítulo de los héroes de la fe, ¿verdad? Pero en realidad es el capítulo que nos demuestra cómo vivieron aquellos que tenían una fe auténtica. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquellos vivieron en fe, no es que fueran personas perfectas, pero obedecieron a Dios. Confiaron en sus promesas, aunque ni las vieron. Esa es la verdadera fe. Así que, cuando el autor escribe esta carta, algunos ya habían evidenciado este pecado de apostasía. Ya se habían ido, y lo vemos en pasajes como Hebreos 10:25, cuando el autor dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Algunos ya han manifestado esta apostasía, pero el autor está preocupado, no por aquellos que ya no están, que no están recibiendo esta carta, que no la leen, que no les interesa, sino por aquellos que aún estaban. Aquellos que corrían el peligro de haberse engañado a sí mismos. Porque es el mayor y más trágico engaño que puede haber. Creer que eres creyente y no serlo. Ahora sabéis, protegernos de este pecado de apostasía también nos ayuda a promover un concepto elevado de Dios. Porque esa es la realidad de los que verdaderamente creen en Dios. Tienen un concepto adecuado de Dios, un concepto correcto, un concepto de Dios basado en la verdad de las Escrituras, no basado en opiniones humanas y personales. Varias veces me he encontrado con personas que me dicen, el Dios en el que yo creo no haría eso. El Dios en el que yo creo no permitiría aquello otro. Cuando tú tienes la palabra de Dios que te está mostrando precisamente que el Dios de la Biblia hace lo que hace y permite lo que permite. Y es un gran peligro el creer en un Dios que tú has creado, no el Dios de la Biblia. Por eso este pasaje nos invita a nosotros a hacer esta reflexión profunda en cuanto al concepto que tenemos de Dios. El autor nos lleva a meditar en la grandeza de nuestro Dios. Y fijaos en su providencia, en este día marcado por el calendario, nuestro aniversario de 40 años. El Señor quiere llevarnos a considerar su grandeza. Quiere mostrarnos cómo podemos cultivar un concepto elevado de Dios. Ahora vamos a nuestro pasaje y lo primero que podemos ver, creo de una manera clara, es la estructura. La estructura de este pasaje es la siguiente. Tenemos primero un contraste, los versículos del 18 al 24. Es un contraste, fijaos, en una carta llena de contrastes, porque es lo que el autor ha hecho desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9, básicamente. Luego en los versículos 25 al 27 está esta advertencia central, de la cual hemos hablado un poco ya. La última de estas 5 que contiene la carta. Y por último tenemos de los versículos 28 y 29, donde encontramos una exhortación final o una conclusión, o de hecho más bien una transición al capítulo 13, un capítulo sumamente práctico que veremos. Así que por medio de estas 3 secciones tan definidas, quiero que observemos juntos 3 claves para cultivar un concepto elevado de Dios. 3 claves para alcanzar un concepto adecuado de Dios que nos llevarán a una vida de temor y reverencia. Y la primera clave es esta: considera la gracia asombrosa de Dios. Considera la gracia asombrosa de Dios. Un concepto elevado de Dios comienza por comprender su gracia.
Y aquí está el contraste. Versículo 28, no os habéis acercado a un monte que se puede tocar o palpar. Versículo 22, en cambio os habéis acercado al monte Sión. Es un contraste entre dos montes, aunque realmente en el original no aparece esa palabra monte en el versículo 18, pero lo que el autor está describiendo aquí claramente es una referencia al monte Sinaí. Y en una larga lista de contrastes que va desde comparar a Jesús con los ángeles, comparar a Jesús con los profetas, comparar a Jesús con Moisés, comparar a Jesús con Aarón, comparar a Jesús con los sacerdotes levíticos, luego comparar a Jesús con el santuario, comparar a Jesús con los sacrificios. Ahora tenemos una comparación más aquí, es una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Fijaos, el autor dice, no os habéis acercado a un monte, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. Y esto es precisamente lo que Éxodo capítulo 19 y versículos del 16 al 19 nos narran. Nos narran aquella escena en la que el pueblo de Israel llega ante el monte Sinaí, a ese momento en el que Dios llama a Moisés, al mediador, para que suba y le entregue su ley y establezca ese pacto. Luego, en Deuteronomio capítulo 4 y versículo 11, Moisés mismo recuerda esta escena a una nueva generación. Fijaos lo que dice Deuteronomio 4 y versículo 11. Os acercasteis, pues, y permanecisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego, hasta el mismo cielo, oscuridad, nube y densas tinieblas. Entonces el Señor os habló de en medio del fuego, oísteis su voz, solo la voz, pero no visteis figura alguna. Y Él os declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra, esto es, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Y el Señor me ordenó en aquella ocasión que os enseñara estatutos y decretos a fin de que los cumplierais en la tierra a la cual vais a entrar para poseerla. Es esa escena que el autor está aquí recordando claramente, ¿verdad? Vemos la conexión. Luego, si queréis observar el pasaje de Éxodo 19, es tal cual. De hecho, el autor está citando esos pasajes, está describiendo esa escena. Pero ¿qué es lo que nos muestra esa escena? Fijaos, esa escena nos ilustra la inaccesibilidad de Dios. Es una palabra difícil, pero más difícil es acceder a Dios, acercarse a Dios. Realmente nos está mostrando eso, que no podían acercarse a Dios. De que, versículo 20, no podían ni siquiera soportar el mandato, si aún una bestia toca el monte será apedreada. Y será apedreada, ¿por qué? Porque tenían que lanzar las piedras desde la distancia. Ellos no se podían acercar para quitar al animal de allí. La santidad de Dios es tal que cualquier pecador moriría al estar ante su presencia. Esto es lo que el autor está ilustrando aquí, el hecho de que el acercamiento a Dios era imposible. Dios tiene que traer a su mediador, mostrarle gracia para no consumirle a él con ese fuego y darle la ley. Pero sabemos, y ya lo hemos especificado en el estudio de esta carta, que la ley no fue dada para salvar al pueblo. La ley fue dada para demostrar que el pueblo no podía ser salvo por sí mismo, que no serían capaces de cumplir la ley al estándar de Dios. ¿Y cuántos días necesitamos para comprobar esto? 40. Aún delante de ese mismo monte. Aarón, haznos un nuevo Dios, porque este Moisés no sabemos qué ha pasado con él. Pero volvamos y adoremos a los dioses de Egipto y celebremos. Y tú ahora vas a ser el mediador. Terrible aquello. De hecho, es probable que el versículo 21 haga referencia a eso. El hecho de que Moisés dijera, estoy aterrado y temblando. Solo encontramos 2 momentos en los que Moisés respondió de esta manera. Uno fue cuando estuvo por primera vez delante de Dios ante aquella zarza ardiente, en Éxodo capítulo 3.
y otro fue cuando llegó y vio el pecado de aquel pueblo. Esto es lo que Sinaí representa: inaccesibilidad. Dios es un Dios santo y no podemos acercarnos a Él, y de hecho lo que merecemos es ser consumidos. Pero el contraste es Sión. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión. ¿Y qué es Sión? ¿Qué ilustra Sión? Sión ilustra un acercamiento total, permanente, completo. Ilustra la gracia asombrosa de Dios. Y es lo que el autor está explicando en esta gran carta por medio de este verbo, esta idea de acercarse a Dios. Fijaos, capítulo 7, versículo 19. Hebreos 7, 19, dice allí: pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. ¿Y cuál es esta esperanza? Es la esperanza de Jesús, versículo 22, que ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Versículo 25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Lo vemos luego en el capítulo 10, versículo 1, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la sombra misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera no habría cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Y saltamos al versículo 11, ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Él, refiriéndose a Jesús, Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Y por eso, versículo 19, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué dice? Acerquémonos. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Este es el contraste entre estos dos montes. El contraste que apunta a la gracia de Dios. Si es imposible acercarse a Dios, ¿cómo de repente tenemos a personas que se han acercado a Dios? Bueno, ahí está la explicación. Versículo 22. Vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, que es realmente la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Es la presencia de Dios. Estas tres expresiones aquí, monte Sión, ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, apuntan a la presencia de Dios. Hay un Jerusalén terrenal que estaba de hecho construida, edificada en el monte Sión. Pero los judíos habían entendido que esto era una representación de una celestial que vendría, una comunión completa con Dios. Y no solo una comunión completa, sino una comunión maravillosa, porque ¿quiénes están ahí? Miríadas de ángeles, que es una expresión para decir incontables ángeles. Y ahora notad qué interesante que en el monte Sinaí también hubo ángeles. Pablo dice en Gálatas 3:19 que los ángeles fueron usados por Dios para entregar la ley al pueblo a través de Moisés. Esteban en su sermón en Hechos capítulo 7 nos habla de lo mismo. En Sinaí había ángeles, pero ¿estaba el pueblo como aquellos ángeles? ¿En una congregación, en una asamblea? No. Los ángeles sí podían estar en la presencia de Dios. El ser humano no podía. Sin embargo, ahora aquí tenemos esta realidad, una comunión maravillosa, ángeles y creyentes. La iglesia, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos.
Y luego la última parte del versículo 23, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Lo cual apunta aquí, hermanos, a todos creyentes. La única diferencia es los que aún estamos aquí, que estamos inscritos, pero aún estamos aquí, y los que ya están allí. Los justos que ya han sido hechos perfectos y que están ya ahora mismo disfrutando de la presencia del Dios, que es el juez de todos. Porque esto es importante, no ha cambiado Dios. No es que Dios era uno en el Antiguo Testamento, no es que Dios era uno en el monte Sinaí y ahora es otro en el monte Sión, no. Él sigue siendo el mismo juez de todos, que ha mostrado gracia, una gracia asombrosa. Sión apuntaba a la gracia de Dios, y aquí está la clave de todo este pasaje, en Jesús. Versículo 24, os habéis acercado a Jesús. Y es interesante porque el autor utiliza Cristo para referirse al Señor, en algunas ocasiones en esta carta, y en otras ocasiones utiliza el nombre Jesús. Y es más que pertinente que lo utilice aquí, porque no es solo el Mesías, es el Mesías que es Jesús. Jesús es el Mesías. Jesús es el mediador acreditado por Dios. Jesús es el gran sumo sacerdote que nos puede acercar a Dios por medio de su gran y perfecto sacrificio, que satisface plenamente la ira de Dios. Y ahí está la diferencia. ¿Por qué en Sinaí si te acercabas morías y en Sión te acercas con plena confianza? Porque Cristo, capítulo 9, versículo 24, no entró a un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. ¡Oh, gracia asombrosa! ¡Qué gracia, hermanos! El autor sigue diciendo, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. ¡Qué disparate despreciar la gracia de Dios! ¡Qué disparate! Fijaos cómo nos lo describe un gran pastor y erudito del Nuevo Testamento que se llamaba John Gresham Machen. Fue un predicador que vivió a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y él lo explica de esta manera, y cito textualmente: merecemos muerte eterna. Merecemos ser excluidos de la casa de Dios. Pero el Señor Jesús tomó sobre sí toda la culpa de nuestros pecados y murió en nuestro lugar en la cruz. De manera que las demandas de la ley han quedado satisfechas a nuestro favor por medio de Cristo. El terror que nos imponía se ha ido y ya no estamos vestidos en nuestra propia justicia, sino en la justicia de Cristo, con la cual nos presentamos sin temor ante el tribunal de Dios, tal como se presentaría Cristo sin temor ante Él. La salvación es por gracia. Y nuestro Dios es rico en misericordia, clemente, lento para la ira, grande en misericordia. Su gracia es sublime, es sobreabundante. Sin gracia, sin la gracia de Dios, aspiramos solo a tener terror y temblor. Pero por la gracia de Dios manifestada en Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, tenemos salvación
Y ahora la pregunta: ¿cuántos han entrado por esas puertas durante 40 años y después de un tiempo se han marchado despreciando la gracia de Dios? Un concepto elevado de Dios. ¿No serás tú uno de esos que igual estás hoy aquí, pero mañana, ante la prueba o la persecución o el sufrimiento, ante las demandas de un Señor que es amoroso pero que es justo y es Señor, te irás por esa puerta? ¿O no despreciemos la gracia asombrosa de Dios? Si no has creído en Cristo como tu Salvador, hoy es el día. Hoy es el día de arrepentirte de tus pecados. Hoy es el día de arrepentirte de tus buenos esfuerzos por acercarte a Dios, que no te pueden acercar a Dios y que sí que te acercan más y más a una condenación eterna. Arrepiéntate y acércate por medio de Cristo. Fijaos cómo termina el versículo 24, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Aquí hay un contraste también entre el sacrificio de Jesús y el sacrificio de Abel. Aquí hay un contraste entre la muerte de Jesús y la muerte de Abel. Es a lo que se está refiriendo el autor aquí al describir la sangre, la que habla mejor, porque Dios mismo es el que le dijo a Caín, después de que éste había matado a su hermano Abel, que la sangre de Abel hablaba, clamaba. ¿Y por qué clamaba aquella sangre? Clamaba por venganza. Pero ¿cuál es el clamor de la sangre de Cristo? ¿De qué habla la sangre de Cristo? Habla de perdón, no de venganza, de redención, no de castigo. Habla mejor en el sentido de que es la muerte que trae vida. Es la sangre que me perdonó. Es la gracia que me libertó. Es el amor que me reconcilió. Esta es la primera clave para cultivar un concepto elevado de Dios. Su gracia asombrosa. Considera su gracia asombrosa. La segunda clave la encontramos en esta advertencia que va de los versículos 25 al 27. Y es esta clave. No solo considera la gracia asombrosa de Dios, considera también la palabra autoritativa de Dios. Considera la palabra autoritativa de Dios. El autor dice: mirad, cuidado, ojo, prestad mucha atención. Mirad que no rechacéis al que habla. Y esto es un rechazo voluntario. Esto es una ignorancia consciente. Esto es querer ignorar a Dios. Además es, fijaos, la misma palabra que el autor utilizó en el versículo 19 para describir a estos que oyeron y rogaron que no se les hablara más. O sea, esto que está diciendo el autor en el versículo 19 es que aquella generación rechazó la voz de Dios, no quiso que Dios les hablase. Por eso el autor ahora aquí dice: no hagáis vosotros eso. Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, otra vez una clara señal de aquel monte Sinaí, algo que apunta a aquella situación, aquella generación en el desierto. Y el autor dice: mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. ¿Y cuál es la diferencia aquí? La diferencia es que aquel pueblo, aquella generación, manifestó un desprecio continuo de la palabra de Dios que les trajo consecuencias inmediatas. ¿Por qué? Porque estaban bajo un antiguo pacto por el cual Dios había dicho: si desobedecéis, esta va a ser la maldición específica. Y además aquella ley establecía que es aquel pueblo mismo el que tenía que hacer cumplir esa ley. Y hubo situaciones en las que el castigo vino de parte del pueblo mismo. De hecho, cuando Moisés baja de aquel monte y se encuentra aquella escena de idolatría,
Dice, unidos a mí aquellos que estáis por el Señor. Y tuvimos aquí aquella terrible escena en la que unos tuvieron que salir y matar a los de su propio pueblo, cumpliendo la ley de Dios, del Dios Santo. Pero el autor dice, mucho menos con respecto a este desprecio continuo de la palabra de Dios, del Evangelio en Cristo, que tenemos la palabra de Dios revelada completamente y que tiene consecuencias eternas. Y este es el contraste aquí, este es el énfasis. Las consecuencias eternas de rechazar al que habla. ¿Y quién es el que habla? Por cierto, fijaos, versículo 26. ¿Quién es el que habla desde el cielo? Su voz hizo temblar entonces la tierra, otra referencia a Sinaí, hubo allí terremoto, hubo temblor. Pero ahora él ha prometido diciendo, y esto es el profeta Ageo capítulo 2, versículo 6, aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. ¿Y de qué habla aquella profecía? Y si vamos allí a Ageo capítulo 2, versículos 6 y 7, allí se nos está hablando en cuanto al templo que estaban reconstruyendo, la generación que había regresado del cautiverio, estaban construyendo el templo. Ageo fue un profeta enviado para animarles a que construyeran el templo, pero con la esperanza puesta en un templo futuro, el cual iba a ser el trono del Mesías. Y esta es la referencia: yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Es lo que Ageo describe allí precisamente, la venida del Rey Jesús, el Mesías, para establecer su reino mesiánico. ¿Quién es el que habla desde el cielo? Es aquel que tiene la última palabra en la historia. Aquel que, como Pablo le dijo a los atenienses en Hechos capítulo 17 y versículos 30 y 31, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Este que luego en Apocalipsis capítulo 11 y versículo 15, al describirnos allí cuando el séptimo ángel toca la trompeta, se levantan grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Es el que tiene la última palabra. Es aquel que Pablo dice en Filipenses 2, ante quien un día toda rodilla se doblará. Es aquel que, como dijo el pastor británico John Stott, aquel que vino en humildad e ignominia, regresará en magnificencia espectacular. Regresará en magnificencia espectacular. El que habla desde el cielo es el que va a venir a establecer su reino. Versículo 27. Aún una vez más indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. ¿No fue el Señor Jesús mismo el que dijo en Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras nunca pasarán? ¿Y no es el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 10, que nos dice: el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera? Y Pedro dice: ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según la promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Es el reino inconmovible. Hoy en día
La gente se burla de Jesús. La gente desprecia a Jesús. Pero Él va a volver. Él va a hacer temblar la tierra y los cielos. Él va a establecer su reino. Y los que desprecian su voz de autoridad pasarán junto con todas las cosas movibles. Pero su reino permanecerá. Y es así que la salvación no se obtiene con obediencia, es por gracia, pero sí se manifiesta con obediencia. Mirad que no rechacéis al que habla con voz autoritativa. Él es el Señor. Él es el Señor que dijo precisamente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Así que está tu vida marcada por la obediencia a la palabra de Dios. Aún más en este día, está nuestra iglesia determinada por la palabra de Dios. Es nuestra iglesia una que tiene en alto la palabra autoritativa de Dios porque tiene un concepto elevado de Dios. Ahora llegamos al final de nuestro pasaje y tenemos una tercera clave para cultivar un concepto elevado de Dios. Y es esta: considera la justicia absoluta de Dios. Considera la gracia asombrosa de Dios. Considera la palabra autoritativa de Dios. Considera la justicia absoluta de Dios. Y aquí tenemos ahora la conclusión. Ahora aquí tenemos por un lado la respuesta de los verdaderos creyentes. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Pero tenemos también la retribución para los que rehúsan creer y obedecer, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Este versículo 28 es realmente una buena introducción al capítulo 13 que continuaremos estudiando, porque es un capítulo que nos muestra de manera práctica cómo demostrar gratitud, cómo ofrecer a Dios un sacrificio aceptable, cómo vivir ante Dios con temor y reverencia. Pero vemos la conexión con lo anterior, porque, hermanos, ¿cuál es el resultado de considerar la asombrosa gracia de Dios? Es gratitud. Es tener gratitud. Una gratitud constante. Es lo que has venido a hacer hoy aquí, ¿verdad? Darle gracias a Dios. ¿Y cuál es el resultado de considerar la autoritativa palabra de Dios? Es obediencia reverente. Es una vida de temor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Es una vida de reverencia. Como obedeció Noé, con reverencia. Cuando Dios le dijo: construye un arca en el monte, aunque nunca has visto la lluvia. Sí, Señor, lo haré. Ese es el resultado de considerar la autoritativa palabra de Dios. Pero, ¿cuál es el resultado de despreciar su gracia? ¿Y cuál es el resultado de desobedecer su palabra? Es su justicia absoluta. Y el autor tiene que recordar esto. Nuestro Dios es fuego consumidor. En las mentes de aquellos que recibieron esta carta, los hebreos, claramente llegó esa escena en Números capítulo 16, cuando los hijos de Coré se rebelaron, posiblemente la peor de las rebeliones de aquella generación contra Dios y contra Moisés, al punto que hicieron básicamente un golpe de estado y elevaron a 250 hombres para que gobernaran al pueblo y se disponían a matar a Moisés y a Aarón. ¿Qué hace Dios? Bueno, Números 16, 35, salió también fuego del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso.
Por eso es que Pablo explica a los tesalonicenses en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6, que después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Nuestro Dios es fuego consumidor. O como ya lo había dicho en el capítulo 10, el autor, y en el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Justicia absoluta. El gran contraste que veíamos entre el terror y el temblor ante el monte Sinaí y el temor y la reverencia que vemos en el monte Sión. El terror es quitado por medio de la victoria de Cristo. Permitidme leer una vez más Hebreos capítulo 2, versículo 14, y lo vamos a celebrar en un momento. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y fijaos, versículo 15, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. El terror es quitado por medio de la victoria de Cristo. Oh, gracia asombrosa. Y el temor viene de comprender esta justicia absoluta de Dios. Él es justo. Él es el juez de todos. Querida Iglesia, estas son las claves para cultivar un concepto elevado de Dios. Un concepto elevado que se evidencia en la gratitud humilde y continua. Un concepto elevado de Dios que se manifiesta por medio de la obediencia reverente y sincera. Un concepto elevado de Dios que nos motiva a un servicio voluntario y generoso. Qué preciosas marcas de una iglesia madura. Porque con 40 años que hemos cumplido, debería quedar atrás la queja y el egoísmo. Deberían quedar atrás la rebeldía y la apatía espiritual. Y deberían quedar atrás el orgullo y la autosuficiencia. Si consideramos con gratitud la gracia asombrosa de Dios, y si consideramos con humildad la palabra autoritativa de Dios, y si consideramos con reverencia la justicia absoluta de Dios, llegaremos a ser esa iglesia madura. Una iglesia que tiene un concepto elevado de Dios. ¿Y cuál es el reto? ¿Es el reto celebrar 50 años? No. Que por la gracia de Dios no celebremos ni 41 y venga el Señor. Igual nuestro objetivo es dar gloria a Dios. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Tu palabra que nos conmueve, tu palabra que nos estremece al pensar tu grandeza, al pensar en tu misericordia, al pensar en tu santidad, tu gloria, Señor, y tu grandeza que también nos animan a acercarnos
por la sangre de Cristo. En esta profunda certeza que tenemos de que somos tu pueblo, somos tuyos, nos hemos acercado por la sangre de Cristo y aún nos espera el día glorioso en el que nos acercaremos de una manera completa, ese día que ya ansiamos, ese día y ese lugar, esa presencia en la que ya están aquellos tus hijos que ya han sido perfeccionados. Anhelamos, Señor, esa gran congregación, ese día de comunión completa y eterna. Y mientras no llega, Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir realmente con los ojos puestos en Jesús. Profundamente agradecidos por tu gracia. Humildemente sometidos a tu palabra. Y con toda reverencia sirviéndote, sabiendo que tú eres justo. Y danos, Señor, esa compasión por las almas perdidas. Danos, Señor, ese valor para seguir anunciando a Cristo. Señor, tu palabra no está perimetralmente confinada. Tu palabra no está presa. Tu pueblo no está preso y no estamos desanimados, Señor. No estamos abrumados por esta situación. Nos causa respeto. Tenemos temores y ciertas inseguridades, pero nos aferramos a ti, porque tú eres un Dios grande. Y no importa lo que el hombre pueda o no pueda hacer. Te adoramos, oh Dios. Nos postramos ante ti agradecidos. Y lo hacemos en el nombre de Cristo. Amén.